Espera. Ya, ya. Buenas, hoy 10 de mayo me acompaña el profesor Luis Zambrano, profesor de artes plásticas, quien me ha venido motivando con su ejemplo, me ha venido motivando con su carisma de docente en el percurso de toda mi carrera universitaria pedagógica, mi licenciatura en teología. Si hay un modelo de profesor que me motiva a seguir adelante en mi carrera como docente, eres tú, Luis. La verdad que, como siempre te lo he dicho, dentro de este recorrido pedagógico, la verdad que eres como mi mentor, mi modelo a seguir. Gracias, profe. Eh, si antes bien te había comentado sobre mi clase de contexto escolar, ¿cierto? Sí, señor. Evaluación en contexto escolar, que me ha apoyado mucho ¿sí? en todo esto. Eh, Hoy quisiera hacer como más ameno para culminar esta materia de la Universidad de la Universidad Santo Tomás, hacer más o menos este encuentro, ¿no? Este encuentro, yo quisiera hacerte unas preguntitas Perfecto. y conversar de tu experiencia, Ujú. desde tu ser como docente, ¿no? Bien, bien. Entonces, mira, no sé si te quieres presentar o hacemos esto más. No, pues Luis Zambrano, estoy trabajando en el tema de artes plásticas, específicamente en el grado quinto, ¿sí? Y estamos desarrollando actividades tendientes a presentar eh, productos con base en la experiencia y la exploración de los niños sobre su sensibilidad artística, ¿sí? Entonces, tú nos has acompañado en algunos espacios y pues tú has visto más o menos qué tipo de cosas hacemos para, pues, para cumplir con este cometido de, de alcanzar las competencias de los muchachos y desarrollar cierto tipo de habilidades, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la sensibilidad artística, ¿bien? Entonces, como una dimensión de la persona, ¿bien? Y bien, Luis, tú sabes cómo es todo, Luis, señor. ¿qué es evaluar para ti? Ah, wow. Entonces, sí, evaluar bueno, desde la perspectiva de lo que hacemos nosotros, eh, incluye esencialmente no solamente medir qué tipo de conocimientos adquieren las personas o los estudiantes en este caso, ¿sí? Sino también cómo ese conocimiento interactúa con las otras dimensiones de esa persona, ¿sí? Y qué tipo de productos o evidencias de aprendizaje quedan de eso. Entonces, tú tienes una planeación como docente y la ejecutas con las pocas o muchas herramientas o los espacios que tengas para hacerlo, bien, tienes un ideal y tú piensas que las personas van a adquirir X o Y o Z conocimiento, pero en épocas de la revolución de las competencias no solamente queremos que las personas conozcan o sepan, sino que también sepan qué van a hacer con ese conocimiento y que además reconozcan qué tipo de actitudes o qué tipo de conductas se generan con base en la interacción con ese conocimiento. Entonces, ¿qué sería evaluar para mí específicamente? Es conocer qué tanto saben o qué saben y cómo lo aplican a su contexto y qué les genera, ¿sí? Entonces, qué tipo de sensaciones, qué tipo de conductas se generan con respecto al aprendizaje que van adquiriendo, ¿bien? O sea, es un aprendizaje que no solamente se queda en adquirir conocimientos, sino en aplicarlos y en relacionarlos con la vida cotidiana. Y eso nos tiene que dar unas evidencias para poder nosotros saber si vamos por el camino correcto. Entonces, eso nos lo permite la evaluación. Bien. Bien, bien, Luis. Luis, Ujú. ¿para qué, para qué se evalúan los estudiantes? Bueno, inicialmente se evalúa para saber qué tanto conocen o qué tanto aprendieron, cómo hacen para aplicar eso que conocen
a sus contextos específicos, a su realidad, a su espacio de vida, cómo pueden esas cosas mejorar sus contextos familiares, sociales, interculturales, deportivos, bien, en todas las dimensiones en donde se desarrollan. Y además, qué sentimientos se generan al saber o conocer ese tipo de áreas o de asignaturas, ¿bien? Entonces, eso, ¿para qué evaluamos? Pues para saber si estamos haciendo las cosas bien y si estamos mejorando a las personas o si por el contrario lo que estamos haciendo es tirándonos, ¿sí? Entonces, porque tenemos un planteamiento, nosotros queremos lograr un tipo de persona y eso es lo que se propone con la educación, pero entre el querer y el hacer hay un largo trecho y de eso va la evaluación, o sea, que te permita establecer si vas por el camino correcto, si estás haciendo lo correcto y si estás cumpliendo con lo que originalmente te planteaste y qué tipo de resultados estás adquiriendo en ese mismo proceso. ¿Sí? Luis, ¿cuáles son los criterios, que ya me los habías nombrado, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son los criterios y promoción que tú desarrollas? Para evaluar a los muchachos, Sí, para evaluar a un bueno, estudiante. o sea que nosotros tenemos unos estándares de competencia, ¿sí? Esos vienen nombrados del ministerio. Recuerda que la educación es un proceso un poco intersectado por lo político. O sea, tenemos una idea de ciudadano, una idea de persona que es la que queremos formar. Y esa persona tiene que adquirir unas competencias. En el lado nuestro en específico son competencias relacionadas con la apreciación, con la sensibilidad, con con la comunicación y con la interpretación. ¿Sí? De cualquier tipo de cualquier tipo podríamos decir, de cualquier tipo de información, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían entonces nuestros criterios? Tenemos que promover a un ciudadano o un tipo de persona, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? A través de las competencias de orden del saber hacer y de el sentir, ¿sí? O sea, de qué te produce eso a ti como persona, ¿ok? Y el arte en ese sentido es un vehículo importante porque el arte normalmente se asocia con la sensibilidad, ¿sí? Con la sensibilidad que va más allá del acto fáctico, de lo que percibes a través de los sentidos, sino que también te genera en tu estado anímico, eh, de sobra está por decir que, por ejemplo, cuando tú manejas colores, los colores te generan o se utilizan en los ambientes para eh, generar cierto tipo de sensaciones y las sensaciones, las percepciones son parte de lo que se vincula específicamente con el arte. ¿Y qué queremos promover? Queremos promover un ser humano más integral, más acorde con las realidades y que tenga sensibilidad y sea una persona crítica y también sea una persona propositiva. Gracias, Luis. Luis, ¿qué estrategia de valoración integral de los desempeños de los estudiantes tú desarrollas? Bueno, nosotros nosotros trabajamos con eh, proyectos, trabajamos basado en aprendizaje basado en proyectos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, cada grado, cada 2 grados, cada ciclo tiene una serie de resultados que se esperan. En el caso de los que tú nos acompañaste en grado quinto, están sobre todo relacionados con la ejecución o la familiarización con las distintas disciplinas, sea de artes plásticas o de artes visuales, ¿sí? Que son las que son más comunes, y cómo al interactuar con este tipo de ejercicios o de posibilidades artísticas, pues se van generando gustos o disgustos frente a ellas. ¿Bien? Entonces, lo que se plantea es la posibilidad de que los muchachos y muchachas eh, conozcan el arte y sepan qué les genera. Y si les genera placer, pues, perdón, o gusto, puedan seguirlo explorando.
Al contrario, si lo que le genera es inconformidad o hasta un poquito de rechazo, entonces mejor tratar de ubicarlo por otro lado, pero que sepan y reconozcan que en el lado, en el lado nuestro, lo que queremos es encontrar personas que se vinculen más con sus sentimientos y con su capacidad de sensibilidad. De sensibilidad, ¿bien? Luis, Ah, y ¿qué? creo que no te respondí. Y al final, ¿qué es lo que, qué es lo que utilizamos? Utilizamos estrategias mixtas, ¿sí? Que van desde las tradicionales, que pueden ser cuestionarios, eh, podemos plantearse talleres, podemos plantearnos eh, cualquier tipo de ejecución, hasta socializaciones de tipo más complejo o buscar exposiciones en donde se compartan distintos tipos de disciplinas e interactúen o interdialoguen para poder tener productos más complejos, ¿sí? Luis, ¿qué acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes implementas? Ah, bueno, pues la que te comentaba, lo que no, lo que Mm. queremos es que sean personas cada vez más sensibles, ¿sí? Y que la sensibilidad es una capacidad humana que te genera empatía, bien, que te genera sensaciones de conformidad con el otro, que te genera cercanía con los demás, que seas capaz de no solamente entender el acto artístico, el hecho artístico, sino que también sepas que las otras personas también comparten contigo reacciones parecidas o rechazos parecidos, ¿bien? Entonces, el lenguaje, digamos que la intencionalidad didáctica es acercarnos los unos a los otros, ¿bien? Entonces, y en esa medida no queremos personas que sepan mucho o que, o que conozcan mucho, sino que se reconozcan y también propongan. Y eso es a través de todas las actividades que podamos implementar tanto en el aula como fuera de ella, con sus padres, con sus compañeros, ¿sí? Porque al final todo es una propuesta de tipo plástico. Bien, bien, Luis. Luis, esto siempre me ha causado como una controversia, siempre. Si antes Ujú, bien el sistema para evaluar en Colombia ujú. busca siempre como la competencia, ¿no? Ese, 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 y lo hemos visto en nuestros colegios, ¿no? Sí, Eh, claro. el que sabe se valora con tantos puntos porque es inteligente, es Sí, intelectual, claro. pero no he podido como contratar esta diferencia. O sea, ¿qué diferencias encuentras tú entre evaluar para el aprendizaje y Ujú. evaluar para el aprendizaje? Ok, ok, sí, 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 entiendo. Entre evaluar el aprendizaje y evaluar para el aprendizaje. Ok, exactamente. Entonces, primero decir, cuando evalúas el aprendizaje, evalúas el nivel de conocimiento. Entonces ya ahí estás solamente entrando en un nivel competencial que es el nivel del saber, ¿sí? Cuando evalúas, y eso también es importante porque necesitas tener una base y la base te la da el conocimiento, te la da el dato, te la da la información que cambia y que tú debes estar actualizando, ¿sí? Entonces, eh, ¿cuál sería el problema? ¿O cuál sería la problematización ahí? Quedarse solamente en el nivel de la acumulación del conocimiento, ¿sí? Convertirnos, como decía un gran amigo mío, es, tú puedes volverte un océano de conocimiento con 5 milímetros de profundidad. Entonces, esa es justamente la diferencia entre evaluar el aprendizaje y evaluar para el aprendizaje. Cuando tú le colocas esa preposición, le estás colocando una finalidad, ¿sí? Tú tienes todo este tipo de conocimiento para algo. Y ese algo, ¿qué es? ¿Sí? Y ese algo lo tienes que tener conceptuado, lo tienes que tener claro. No puedes estar, eh, como suele suceder en los sistemas educativos, dejando ruedas sueltas y rellenando de material y de información que se vuelve al final eh,
inútil, ¿sí? O que el estudiante puede percibir como inútil, ¿bien? Eh, el aprendizaje debe tener una finalidad, pero esa finalidad no se la das tú como docente, sino que tienes que motivar al estudiante para que el estudiante encuentre el lugar de esa información en su proceso personal, ¿sí? Y no suceda como sucede con algunas asignaturas. O sea que nosotros estamos segmentados en las asignaturas. Eh, y digan, no, es que lo que sucede con muchos muchachos cuando están en grado décimo en 11, dicen, no es que yo, ahora que voy a la educación superior, voy a buscar una carrera que no tenga nada que ver con matemáticas, ¿sí? Entonces, porque para mí la matemática fue traumática o no me gustó o tuve experiencias que no fueron las más significativas, o si fueron significativas, pero en el inverso. Y entonces, no, yo no quiero saber nada de matemáticas. Y como no quiero saber de matemáticas, entonces la voy dejando de lado, ¿sí? O dicen, no, yo soy muy bueno en matemáticas, pero soy pésimo redactando. Entonces, mejor me voy por algo que sea de puro número, o sea, no sé, eh, contaduría o administración, ese tipo de cosas, o ingenierías, ¿sí? Pero eso que hace, segmenta también las posibilidades del ser humano de ser integral, ¿sí? Entonces, no puedes pensar en tener un ingeniero que sea brillante en lo que hace, pero que su vida personal sea una. ¿Sí? Entonces, cuando tú adquieres esa capacidad de evaluar para el aprendizaje, es que la persona tenga también el nivel de competencia de poder decidir qué quiere hacer con eso y qué le va a significar para su proceso personal adquirir ese aprendizaje y no desecharlo. Ok, ok. Y Luis, muchas gracias, la verdad, Entonces, como te decía al inicio, o sea, para mí eres como ese profesor guía, ay, gracias. pedagogo, ese pedagogo que me ha ayudado en mi carrera Ah, de bueno, universitaria de la bueno, licenciatura en teología. La verdad, muchas gracias por sacar el tiempo, por compartir. Sé que lo haces con todo el cariño, con todo el amor para ayudarme. Y no, muchas gracias, ¿vale? no, gracias a ti y que todo te vaya muy bien, John. Que gracias por permitirme pues también compartir este espacio contigo. Bien, Listo, Luis. Muchas bueno, gracias. Bendiciones, te te cuidas. mucho. Chaito. Bye bye.